Bienvenidos acá a Healing World TV, Palabra de Sanidad, un canal de bendición donde estamos predicando la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a estar dando respuesta a una petición que nos ha hecho un joven acerca de un short que hicimos hace algún tiempo acerca si la masturbación era pecado, y nos pidió por favor que desarrolláramos este tema. Así que vamos a ver, según la Biblia, si la masturbación es pecado. Vamos a ver los textos bíblicos, vamos a ver qué dice Dios acerca de esto. Dale intro. Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Primero suscríbete y da un like y comparte con otro joven, con otra persona, con un amigo, con una amiga, comparte acerca de este tema para que también ellos reciban esta enseñanza y bueno, no te quedes tú solo con ella. Haz una comunidad, compártelo porque de esta manera también estás predicando la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es pecado la masturbación? Hay personas que dicen que no, hay personas que dicen que sí, pero no vamos a quedarnos con la opinión particular de cada uno. Vamos a ver qué es lo que dice Dios específicamente acerca de esto. Vamos al libro de los comienzos, vamos al libro de Génesis, la creación específicamente, el capítulo 2, Génesis capítulo 2, ya el hombre en el huerto del Edén, y en el versículo 18 dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Ya estamos ya captando, ¿verdad? No es bueno, a ver, soltero que me estás escuchando, soltera que me estás escuchando, la soledad no es buena, porque cuando se está solo se le da lugar a cosas que no le agradan a Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Esta opinión no vino de un hombre, esta opinión viene de Dios específicamente. Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Bendito sea el Señor. O sea, que desde un principio, ya vamos a ver que Dios establece el pensamiento de Dios, la base sobre la cual tenemos que darnos cuenta si es pecado o no la masturbación. Primero, definamos qué cosa es pecado. La Biblia muestra bien sencillo, y quiero que me acompañen en esta búsqueda. Vamos a hacer esta búsqueda cada uno de nosotros. Vamos a poner pecado, pecado. Y vamos a estar viendo, vamos a buscar, vemos acá los resultados de esta búsqueda, pero quiero irme al Nuevo Testamento. Pecado, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pecado es un autoengaño. Pecado es creernos que estamos bien delante de Dios y no lo estamos.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pecado es hacer mentiroso a Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es desobediencia a la ley de Dios. Que vemos en la Biblia explicación exhaustiva. Yo te recomiendo que tomes la Biblia y leas la Biblia. Lee la palabra de Dios. La palabra describe pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo. La palabra describe pecado, todo lo que no provenga de fe. Dios en su palabra especifica y describe correctamente todo lo que es pecado, esa desobediencia, ese mal actuar, ese mal proceder delante de Dios. Y entonces Dios acá dice, no es bueno que esté el hombre solo, le voy a hacer ayuda idónea, le voy a hacer esposa. Importante, Dios no le hizo a Adán una novia, le hizo una esposa. Y amado cristiano, joven, cristiana que me estás escuchando y me estás viendo en esta hora, Dios no hizo para ti un novio o una novia en el caso de los varones. Novio para las jóvenes y para los jóvenes novia. Dios no les hizo novio. Dios les tiene preparado a ustedes cónyuge, ayuda idónea, esposo, esposa. En el caso de las mujeres, Dios te tiene preparada cabeza. En el caso de los hombres, Dios te tiene preparada ayuda idónea. Bendito sea el Señor. O sea que para hablar de masturbación tenemos que hablar sobre soledad. Tenemos que comprender y hablar de soledad. Y no es en la soledad donde se maquinan las cosas. ¿No es acaso en la soledad donde dice el Salmo que el hombre maquina pensamientos viles mientras está acostado sobre su cama? ¿No es en la soledad donde Dios le habló a Caín y le dijo, el pecado está a la puerta? Mientras él maquinaba, mientras él planificaba la maldad de matar a su hermano. Yo sé lo que vas a decir, la masturbación no es matar a nadie, pero quiero llevarte a unos versículos para que comprendas la seriedad del asunto. Yo estaba leyendo varios comentarios sobre el video que había hecho y cómo aún en los comentarios habían burlas, ¿no? Acerca de este asunto. Y ok, cada quien hace lo que quiere en sus redes sociales, pero aunque haya burlas, aunque tú digas, no, esto no es así, una vez que estemos delante de Dios, la ley que va a valer y va a prevalecer eternamente es la de Dios. Los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Su ley, su palabra, lo que Dios dice, ha dicho, se ha establecido eternamente y será para siempre. Bendito sea el Señor. Y ciertamente la masturbación no viene por otro sentimiento que no sea la tentación. Ese acto de masturbarse es un acto que se hace en soledad, no se hace público. Ya cuando llega a ser público es que la persona ya tiene una condición en su mente, ya literalmente se volvió loco. No hay de otra, perdóneme, pero esa gente que usted ve que cometen estos actos en la vía pública o en un lugar público céntrico, ciertamente no están bien de su cabeza. Bendito sea el Señor. Siempre que ocurre la masturbación en las personas cuerdas es en momentos de soledad, en momentos en que ellos se ven que están solos.
Por eso es que cuando los sorprenden en el acto, enseguida se asustan, bueno, una serie de eventos. Pero el asunto es acá, en la soledad. Y Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. No dice el niño, habla del hombre. El hombre, ya cuando ya el hombre tiene ya cierta edad que empieza ese autodescubrimiento, ahí es a donde viene este asunto de entrar en lo que es la masturbación. Hoy en día las redes sociales contaminan mucho más porque hacen más asequible que las personas lleguen a que los hombres, que los jóvenes lleguen a información que les ayude en este pecado. ¿Por qué digo pecado? Repito, porque la masturbación al ojo bíblico es un pecado. La Biblia en 1 Corintios capítulo 13, y te invito a que vayamos allá un momentico. 1 Corintios capítulo 13, capítulo 10, versículo 13. Versículo 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La masturbación, el deseo de masturbarse, es algo que sobreviene y es una tentación. Una tentación. En aquel que no es cristiano hasta lo hace de una práctica, pero aún al que no es cristiano le es como tentación, le viene como una tentación. Ese deseo le nace, le viene, le ataca como una tentación. El cristiano que está luchando contra este tema, contra este asunto, pelea con esta tentación, muchas veces tropieza y tiene que volver a levantarse. Bueno, 7 veces cae el justo y aún a la 7ª se levantará. Lo dice el Señor en su palabra, pero se levanta. Pero acá el asunto es que si viene como una tentación, eso no viene de parte de Dios. Eso no viene de parte de Dios. Sino que el tentador, que es el diablo, eso es lo que él envía, esa saeta, ese deseo impuro de estar llevando en la mente un desarrollo, un proceso, un deseo, una escena donde se maquina esta tentación, desarrolla un pensamiento donde en lo que se ejerce la masturbación, la persona está fornicando en su mente. Y mira lo que dice la palabra de Dios específicamente, que muy interesante este versículo que vamos a estar leyendo. Dice en el versículo 8: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Muerte a causa del pecado de fornicación. Muerte a causa del pecado de fornicación. Esto es tomando del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, y a causa del pecado hubo muerte en el pueblo. Bendito sea el Señor. Yo glorifico a Dios porque yo espero que este video surta efecto en el corazón de los creyentes, de los jóvenes principalmente, y puedan escapar de este pecado, ya que la masturbación hasta crea hábitos destructivos hasta en la esfera mental. Viene como una tentación
Y si viene como una tentación, ciertamente no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Les había dicho, os había dicho que es un proceso mental que viene, ese ataque, viene y empiezas a formular en la mente una escena sexual en la cual te ves implicado o implicada en el caso de las mujeres, una escena sexual que se va desarrollando hasta que, por ejemplo, en los hombres tiene la emisión del semen y hasta ahí llegó la escena. Y bueno, tú dices, bueno, pero todo esto es en la mente, no es algo que yo hago, pero tienes que acordarte, cristiano que me ves en esta hora, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo que estás haciendo es contaminar el templo del Espíritu. ¿Masturbarse es pecado? Bueno, masturbarse es fornicación. Y fornicación, tú dirás, bueno, pero para fornicar hace falta otra persona para cometer el acto. No necesariamente, no necesariamente. Vamos para Mateo capítulo 5. Vamos para Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, en el versículo 28, Jesús habla sobre el adulterio, un matrimonio que uno de los cónyuges tiene relaciones sexuales con otra persona. Pero aquí hay un principio espiritual que habla y es bien importante que tenemos que notar. Dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aunque está hablando directamente a alguien que está casado, este principio bíblico se aplica muy bien a un soltero que esté en este pecado, en este problema de la masturbación, porque la masturbación es el resultado de una codicia. Por eso es que es pecado. Es el resultado de una codicia específicamente, porque miran, en el caso de los hombres, a una mujer para codiciarla. Ya si hay una persona que ejerce la masturbación con un objeto, ya tiene una parafilia. Pero el pecado en sí está en la tentación, donde se ejerce la codicia para llevarla a un resultado de fornicación en su mente. La masturbación, ese pecado va creciendo al punto de que de la mente pasa a los ojos y empiezan a ver pornografía, luego pasan a actos de fornicación y hasta hay casos de personas que aún casados están atados a este pecado de masturbación y aún casados, después de tener la relación sexual, tienen que ejercer la masturbación para sentirse satisfechos. Mira hasta dónde llega este pecado, este gran problema. Y el Señor dice, si tu ojo derecho, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dios te manda a mutilarte. Vamos a entender qué es lo que está diciendo el Señor acá. Te lo voy a resumir en una frase sencilla. No proveas a la tentación. No proveas al pecado. No proveas al pecado. Huye de la fornicación. No proveas a la tentación. Más bien huye de
de estos detonantes que te llevan a cometer este pecado de la masturbación. Vamos a segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le habla sobre un obrero, aprobado delante de Dios. No aprobado por los hombres, aprobado por Dios. Y una de las cláusulas, uno de los requisitos para estar aprobado delante de Dios, mira lo que le dice Pablo a Timoteo, a este joven. Le dice, huye también de las pasiones juveniles. O sea, esto que está hablando acá, las pasiones juveniles, claramente está hablando de este pecado de la masturbación. Huye de los apetitos juveniles. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Aprobado delante de Dios, joven cristiano, evita estas cosas para estar aprobado. Las pasiones juveniles. Y quiero llevarte, para no hacer más largo este video, quiero llevarte al libro de la ley, a Levítico, específicamente capítulo 15, en el versículo 16. ¿Es pecado masturbarse? ¿Sí o no? Bueno, ya hemos estado hablando ya y bíblicamente se considera un sí. La masturbación sí es pecado. Y mira lo que dice la ley, Dios estableciendo la ley, dice acá, cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Está diciendo que la emisión de semen provoca inmundicia. Y esta emisión sucede hasta cuando los hombres están dormidos de forma natural. Sucede. Pero está hablando claramente el Señor acá que esta emisión provoca inmundicias. Amado, si naturalmente está hablando de emisión de semen y provoca inmundicia, yo te animo a que te des cuenta que cuando lo haces viendo pornografía o pensando en tal persona desnuda y estás fornicando con ella, eso es inmundo, eso es pecado, Y tienes que salirte de eso, joven cristiano, tienes que salirte de eso. Tienes que huir de eso, tienes que renunciar a eso. Dobla tus rodillas, pídele perdón al Señor, pídele fuerza para que venzas esa debilidad y no proveas al pecado. O sea que si quedarte solo en un lugar te lleva a esto, evita esa soledad que te lleva al pecado. Si dices, no, esto no es así, eso no es pecado, tú estás hablando, tú no sabes lo que estás hablando. Bueno, te voy a dejar con un versículo en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, donde dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por favor, no te confíes de tu propia opinión. No te convence este video. Este video no está hecho para convencer a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo. Toma la Biblia. Órale a Dios. Si no eres cristiano, primeramente conviértete a Cristo.
arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios, recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal para que seas salvo, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y entonces comprendas verdaderamente, se hayan abierto tus ojos y puedas ver la verdad. Joven cristiano, joven cristiana, si no te has convencido, órale al Señor para que el Espíritu Santo sea quien te dé convencimiento, te haga comprender la seriedad, la gravedad de este asunto. Porque el pecado puede enviar una vida al infierno. Y Dios no te llamó a inmundicia, te llamó a santidad. Y la Biblia dice, la santidad conviene a la casa. ¿La masturbación es pecado? Sí, bíblicamente es una inmundicia la emisión de semen, es un pecado la codicia, es un pecado lo que produce esa codicia, que es la masturbación. Espero que a la luz de la palabra, comprendas, veas, examina tú, tómate tiempo, vuelve a ver este video, mira los textos bíblicos, estudia el contexto, métete. Lee, investiga, pregunta, acércate a tu pastor, háblale este tema, pero no te quedes con el pecado en las manos. Dios te bendiga mucho, te ha hablado el pastor Alain Baeza y que tengas un muy buen día.